Sabiduría, experiencia y conocimiento. Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a este programa especial en el que tenemos pues tema de interés relacionado precisamente con la época, y desafortunadamente el adulto mayor pues tiene a veces menos recursos para desahogarse o sentirse un poco más tranquilo, y a veces las situaciones emocionales en estas épocas del año pues se van cargando. Y es por eso que hoy estará con nosotros el maestro Manuel Almaguer Lanís, que es pues del DIVE, Dignificación de la Vejez, de la Universidad de los Mayores, y bueno, pues con esta oportunidad que se tiene de darle a ese adulto mayor esas herramientas, esa información precisamente para tener resiliencia y poder sobrellevar precisamente pues la carga de esta etapa, ¿no? De la tercera edad. Vamos a hablar de este tema, situaciones que nos entristecen o por qué pensar en este término del año de una manera triste, sino vivir la vida al máximo y buscar la manera de trascender. Así que bueno, pues quédese con nosotros en este espacio, acompáñenos en Gente Grande. Le decimos, es un programa especial y bueno, con mucho que dejarle en esta época del año. Envejece conmigo. Lo mejor está aún por llegar. Robert Browning. Y bueno, pues ya estamos con el maestro Manuel Almaguer Lanís de la Universidad de los Mayores. Maestro, se acercan estos últimos meses del año, el adulto mayor empieza nostálgico, empiezan incluso con el bajón de energía, a veces algunos que están diagnosticados con depresión, pues entran en crisis depresiva, y esto por el término del año, de un año más. Así es, pues esta es considerada esa etapa, así como es el invierno. Sí. En la temporada también se considera el invierno en nuestra vida, ¿no? En donde viene mucho de esto del ocaso, y es frecuente encontrar en el adulto mayor toda esta gama de situaciones que lo propician a tener un estado, tal y como lo describes, así de melancolía, de tristeza, de recordar tiempos pasados. Entonces como que vienen estas remembranzas, sí, ¿verdad? Esos recuerdos, a veces sentimientos de que ya soy viejo y pude haber hecho más cosas y no las hice. Hay mucho también el que no ve las cosas buenas de la vida que has tenido, sino las cosas que quisiste hacer y no hiciste por angas o mangas situaciones. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es de que, bueno, aún cuando incluso hay libros que dicen alégrate de estar deprimido, pero ese alégrate de estar deprimido es cuando te sacas de ahí toda una serie de reflexiones y de análisis para poder ir componiendo todos esos núcleos energéticos, todas ellas, esos pensamientos negativos que te hacen sentirte mal. Caray. Y que se van acentuando a través de una relación pobre con los demás. Llegan los hijos y, oh, o sea, aquí hijo, y lo ves tú muy triste, muy deprimido, a veces también con dejadez en su vestuario, en su higiene personal, etcétera. Y pues eso hay que evitarlo a como dé lugar, porque propicia más un entorno negativo, ¿no? hacia la actitud. ¿Qué debemos de hacer? Pues de estar al pendiente, escucharlo, llevarlo, sacarlo a pasear, que vaya a ver cosas en lugares tranquilos. Claro. A veces hasta conviene llevarlo a visitar a sus padres, porque dicen, no, hombre, bueno, vamos al panteón a que estés ahí, aunque pudiera favorecer la depresión. Sí. Sin embargo, el hecho de salir y todo a un lugar donde sí quisieran ir con frecuencia, pues para llevarlos. Claro. Aunque haga frío, etcétera, buscar un día propicio. Claro. De pronto dicen también que el clima que se vive en esta época del año pues favorece mucho este tipo de situaciones. ¿Es real, maestro? Así es, yo creo que
que el hecho de que no puedas salir tan fácilmente por el clima, tienes que cuidarte porque es más fácil contraer alguna enfermedad que pudiera hacerse más difícil a través de la respiración. A veces la misma contaminación que hay en el entorno propicia también el que al estar pues todo a un nivel bajo, ¿verdad? El nivel de contaminación, pues sea más fácil el hacerlo. Por eso a veces hasta conviene, pero también hay riesgos, o el calentador famoso, ¿verdad? Que es fácil de que haya un accidente, yo pensé que cerré la válvula y no la cerré. Y nada. Entonces, todo eso debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar muy al pendiente de ellos. Perfecto. De pronto ese adulto mayor se aísla, no quiere ver a nadie, incluso no quiere participar en los eventos de esta época del año. Oye, es que mira, papá, mamá, una reunión, vamos. Y no, yo no quiero ir. Yo aquí me quiero quedar, hace mucho frío. Me voy a quedar entre las cobijas y se la pasa acostado, ¿no? Y eso, al final de cuentas, empieza a crear un entorno en él negativo y poco propiciante a su motivación y entusiasmo. Claro. Pero es bueno entonces ahí decirle, bueno, vamos a llevarle una película bonita, que relacionada con la Navidad, ¿verdad? Hay una que recuerdo que se llama El Ángel de la Navidad, ¿verdad? Es una película de Walt Disney, en donde, aunque no es de caricaturas, pero es una historia muy bonita, ¿verdad? De una mujer que pues se afana por hacer hacer las cosas perfectas, y no salen como ella quiere. Y entonces un ángel de Navidad viene y le ayuda. Excelente. Es algo parecido aunque en otro entorno. Te has de acordar de aquella película del señor Scrooge. Sí, esta es muy famosa. Además es una gran lección de vida, ¿no? Es una clásica, una novela clásica. Que bueno, y la verdad es que como lo ilustran esta parte en la que este señor se vuelve refunfuñón y demás, y pueden decir que amargado, etcétera, ¿no? Y esto pues indica que le tienen que dar una lección. Y qué padre, maestro, que todos pudiéramos llevar esa lección, que vinieran los espíritus y nos dieran la lección, pero pues no vienen. Entonces habrá que entender esta parte de analizar qué tengo y qué no tengo y más bien reconocer y apreciar. Apreciar lo que tienes, porque a veces para él lo máximo era el acumular riqueza. Sí. Pero no tenía al principio ni de caridad, ni de compasión hacia los que sufrían, ni los que tenían hambre o vivían situaciones difíciles económicamente. Entonces, cuando él lo llevan al infierno, etcétera, pues ve qué destino le tocaba. Tiene un cambio de actitud extraordinario, ¿no? Caray, no. Qué interesante que no podemos a veces apreciar y bueno, ver el panorama que tenemos, lo bueno que sí tenemos en la vida y nos pasamos acariciando, el que no tenemos el jardín como lo tiene el vecino, ¿no? O el que ya no están aquellas cosas que tal vez nos gustaban tanto, o los compañeros, o muchas cosas que tal vez ya no tenemos en este momento, que algunos los han perdido en este término del año, y que bueno, nos afanamos en estar tristes y en compadecernos y en estar sumidos en esa actitud negativa. Estamos hablando precisamente de término de año. ¿Y cómo le pega todo esto al adulto mayor? ¿Qué debemos hacer usted como adulto mayor y las familias que estamos alrededor de ellos para precisamente sobrellevar estas fiestas de una manera más alegre, más optimista, más en unión con la familia? Así que bueno, pues estamos hablando con el maestro Manuel Almaguer Alanís de la Universidad de los Mayores. Vámonos con este corte que ya está listo y preparado para usted. Continuamos con más.
pues seguimos con más de este espacio Gente Grande y hoy estamos hablando de un tema muy importante porque casi al finalizar un año, en los últimos meses y con la llegada del invierno y con la llegada de esta época en la que la nostalgia nos invade, sobre todo a los adultos mayores, pues muchos de ellos incluso caen en crisis depresivas, en situaciones de mucha tristeza, algunos se llegan a enfermar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tanto el adulto mayor que puede hacer para no pasarse estas fiestas de esa manera, como los familiares que podemos hacer, ¿verdad? Maestro, también sucede que toca la coincidencia de que algunos están pasando por un duelo muy reciente, porque en estos últimos meses pues llegaron a perder un familiar muy cercano, un amigo, aquel contemporáneo que ya no está y que se fue en estas fechas, y que bueno, más aún nos pega precisamente, y el adulto mayor pues está viviendo ese duelo. Ok. A veces el duelo ayuda a descomprimir un poco nuestro espíritu. Sí. Aquí una de las cosas que nos ayudan es que no nos gane la emoción o dentro de la inteligencia emocional Sí. nos hace que vivamos todos estos procesos como el sentirse deprimidos, tristes, nostálgicos. Y la otra es prender esa chispa o esa llama de la inteligencia espiritual. Claro. Y dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver este concepto? Que de hecho está registrado dentro de nuestro sistema neurológico, una región de la inteligencia espiritual. ¿Y qué hay ahí? Pues están ahí todos aquellos recuerdos, esencias que tienen un toque espiritual, de fe, de creencias místicas que me ayuden a darle sentido a la vida, Bien. a sentido sobre todo de trascendente. Entonces, para explicarnos estas conclusiones de vida de los compañeros y que también tarde o temprano me va a llegar a mí, Sí. entonces debo de estar listo para tener esas explicaciones, Claro. ¿verdad? Esos caminos, como en aquella frase, ¿verdad? De Santa Teresa de Ávila que dice que nada te turbe, que nada te espante. Sí. Igual nosotros tener esa situación de que eso no nos turbe, que nos lleve a no disfrutar de las cosas. Yo creo que aquí la Navidad, cuando se disfruta plenamente, es cuando sentimos esa fraternidad, Claro. ese estar con los hijos, disfrutar de ese pavo. En el libro de Viktor Frankl, en El hombre en búsqueda de sentido, era una de las cosas que les decía a la gente que ya quería suicidarse o bien correr para que le dispararan Sí. en Auschwitz, en aquel campo de concentración. Y les decía, oye, no, espérate, ponte a pensar, aún en aquellas barracas horribles donde estaban, ponte a pensar, pon tu mente y piensa que estás con tus hijos, con tu esposa, con tus seres queridos, Sí. y que estás partiendo el pavo de Navidad, Sí. y que están cantando unos villancicos. O el brindis de Año Nuevo, El o cosas de brindis, estas, ¿verdad? sí, cosas que den ese toque de fraternidad, de amor entre la pareja, entre la familia, entre los amigos. Y entonces eso te reconforta mucho. Claro. Y ese es ese toque, ¿no? Ese detalle que pasó, incluso está en una película que fue considerada para el premio Oscar en el año 2005, ¿verdad? Una película inglesa que tiene que ver se llama Tregua de Navidad. Entonces, hay basado en un libro de alguien que vivió esa Ese tregua. tiempo. En el año de 1914, ¿verdad? Que estaban en aquellas guerras, en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, que eran muy, muy crueles porque pues todo era de estarse disparando, o aventándose granadas, o disparando cohetones o algo así. Sí, claro. Y entonces venía el mero día de Navidad, la noche previa. Había un papa, ¿verdad? El papa había dicho que debería de haber una tregua de Navidad, pero los alemanes no querían, Caray. ni los ingleses pues no estaban dispuestos tampoco. Sí. Y resulta que en la noche, pues todos están esperando, ¿verdad? Nadie estaba dormido, todos está a la expectativa, nadie asomaba la cabeza con el temor de que hubiera un francotirador y le disparara. Sin embargo, de repente alguien se asoma muy rápido y ve una lucecita y otra y otra y otra y otra y otra. Y entonces empiezan a oír cánticos
y ellos se asoman y creen que es una trampa o algo así. Sí. Y entonces se dan cuenta que esas lucecitas era un arbolito que se había puesto con velitas, ¿Qué tal? tipo como árbol de Navidad, Sí, así sí, con sí, las sí, esferitas. No creo que te veas estas esferas, pero algo parecido. Entonces, y entonces oyen los cánticos y ellos también empiezan a contestar con sus cánticos. ¿Qué tal, Unos en alemán, otros en inglés, ¿verdad? Y empiezan a decir sus plegarias. Entonces alguien de ellos dice, no disparemos. Dijo, voy a salir, espero que no me maten. Entonces sale con sus manos en la bolsa, Sí, claro. con señal de que De no que lleva. no tengo armas. Y entonces sale él y pues no pasa nada. Y del otro lado sale otro, así, le contesta. Sí. Y uno y otro y empiezan, ¿verdad? Y empiezan a acercarse, dejan sus armas. Y hay ese hecho de confianza, de que no nos vamos a agredir. Y entonces llegan y pues cantan juntos. Y así empiezan a platicar y a compartir la Navidad. Amanece. Tal es así que dicen, vamos a darnos una tregua para enterrar nuestros muertos. Caray. Y entonces empiezan ahí, cada quien dice sus rezos, etc. Bien. Y entonces después de eso hasta juegan un partido de fútbol, que ganaron los alemanes 2-1, según la crónica. La crónica. Entonces, esa Navidad fue un hecho que ocurrió y cuando se dan cuenta son castigados y decir, ahora van a tener que dispararle a los que ustedes, sobre todo por el lado alemán, Sí, claro. que eran más duros en eso. Y entonces lo que pasaba es que disparaban, pero no disparaban a matar, ni de un lado ni de otro. Sí, hacían que no Sí, hiciera el blanco. Sí, ¿no? como que era nomás hacer, porque la fraternidad que se había logrado Claro. en esa noche de paz y de amor, ¿verdad? Como Claro. la canción dice. ¿Y cómo la unidad pudo lograr esto, verdad? Exactamente, yo creo que ahora esto, trayéndolo a nuestro comportamiento, qué bonito, esa fraternidad que debe de haber en la familia, en los amigos, etcétera. Es terrible lo que vivimos de tanta sociedad sociopática, de todos los días amanecer escuchando todos aquellos personas que mueren, que fallecen, mujeres también que son atacadas. Claro. Y dice uno que debe desaparecer toda esa situación. ¿Verdad? Y entonces la gente grande tenemos que ser esos que dicen, no disparemos, Ok. ¿verdad? Salir con nuestras manos en la bolsa, de que no vamos a atacar, sino que vamos a propiciar que se hagan las cosas bien. Y ese es un toque de inteligencia espiritual. Vamos a pensar un poco más positivo en estas fechas. A veces el adulto mayor está también con esta actitud, maestro, porque dice, ay, otro año más, o sea, otro año más aquí, ¿y qué voy a hacer el otro año? Y empieza incluso la ansiedad de qué va a pasar el próximo. Es como que esa incertidumbre los ataca, ¿no? Y el no estar viviendo el aquí y el ahora, sino el allá y el entonces, Sí. ya sea por el pasado o ya sea por el futuro. Claro. O sea, el pasado, lo que no hice o dejé de hacer, o las cosas de las cuales me arrepiento de haber hecho. Y bueno, pues ahora el futuro, que se ve muy negro, se ve muy oscuro, se ve muy difícil para mí. O incluso que no lo vean, pero que ellos así lo ven, ¿no? Ellos así lo ven. Ellos lo ven de esa manera, ¿por qué? Porque pues no lo sabemos. Por como decía Campoamor, de todo el color del cristal con que se mira. Claro. Si todo lo tengo oscuro, mis lentes son oscuros, voy a ver todo oscuro. Claro, claro. Y entonces, bueno, ¿cómo poder quitarme esa situación, esa actitud que tal vez no me deja disfrutar del paisaje que voy viviendo? Así es. Yo creo que es algo parecido a lo que decía Emma Godoy, ¿verdad? De que tenemos que disfrutar cada momento y atraparlo, hacerlo nuestro, que sea el momento, cada momento sea el momento más rico, más nutritivo para mí, ¿verdad? Y que lo pueda compartir con los demás. Entonces tenemos que buscar que no nos gane esos fantasmas o esos demonios o esos duendes negativos que no me dejan, como a Scrooge, ¿verdad? Cuando está en el infierno, que no tengamos nuestro propio infierno, sino que tengamos nuestro paraíso, ¿no? Pues la verdad es que esto es muy importante porque muchos de los adultos mayores, incluso algunos, pueden caer en crisis depresivas y bueno, pues la tasa de suicidios en esta época del año aumenta.
Y es debido precisamente a este tipo de circunstancias o de situaciones que van pensando los adultos mayores. ¿Qué voy a hacer el otro año? Qué tristeza. Ay, no tengo esto. Ay, no tengo lo otro. Ay, no, otro año más. Ay, ¿qué va a pasar el próximo año? Bueno, se están llenos de estas preguntas y de estos cuestionamientos que lo único que hacen pues es no dejarnos aprovechar al máximo lo que tenemos en el aquí y a la hora, como dice el maestro, ¿no? Hay nietos, aprovecharlos. Hay reunión familiar, ya sea en Año Nuevo, ya sea en Navidad, ya sea el 6 de Reyes, el día que sea. Incluso hay familias que también hacen por vivir estas fiestas de la época, que sí ir a ver a la Virgen de Guadalupe, porque es el día también en este mes, que por ejemplo partir rosca de Reyes, que los famosos recalentados al siguiente día, maestro, que a veces creo que se han perdido ciertos... Se han perdido ¿no? ese gusto de los tamalitos. Yo creo que con todo esto que tú nos compartes, es importante el que yo recuerde de mi niñez y que saque aquellos recuerdos bonitos. Bien. Que quisiera yo repetir. Excelente. Que viví con mis abuelos, con mis padres, y decir, voy a repetirlos, voy a replicar aquellos momentos hermosos que quedaron en mí improntados como una imagen, ¿verdad? Que no se borra, que ahí está, y que disfruté mucho. Y bueno, traerlos a mi estado actual y vivirlos con los niños de ahora, o con los jóvenes de ahora, o con las nuevas generaciones. Hacer relaciones intergeneracionales y disfrutar al máximo a quienes tenemos y lo que tenemos. Es muy importante. Maestro, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir. Muchas felicidades también en esta Navidad para ti y tu familia. Gracias. Y bueno, pues que el próximo año sea un gran año, maestro. Gracias. Gracias al maestro Manuel Almaguer Alanís, que nos acompañó el día de hoy del DIVE, Dignificación de la Vejez, de la Universidad de los Mayores. Decían una persona que conocimos, es que creo que puedes seguir estudiando en la Universidad de los Mayores. Es un diplomado que te ayuda precisamente a disfrutar de esta etapa de la vida. Gracias a todos ustedes y bueno, pues seguimos con más de Gente Grande en la próxima emisión. Le recomendamos quédese con la programación de su canal. Hasta entonces. Adiós. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente Grande.